Antes de empezar, queremos agradecer al comité organizador de CLASID por la invitación a este apartado de boletines científicos, ya que es un momento muy especial para nuestra asociación local Assembly y para nuestro semillero en neurociencias. Me presento, soy Manuela Castaño Orozco, la actual OLEDEC de Assembly y coordinadora de evaluación científica CPEC ASEMCOL. Antes de que los chicos ponentes de este boletín epidemiológico en trauma craneoencefálico comiencen exponiendo su proyecto, voy a hablarles un poco del semillero donde se está desarrollando. Nuestro semillero en neurociencias se llama CINEUL, está a cargo actualmente por el estudiante Juan Felipe Jiménez, OLEDEC Assembly de la gestión anterior, y por quien les habla, Manuela Castaño. Actualmente en CINEUL contamos con 3 proyectos de investigación en proceso que van a fusionarse en un futuro para formar un solo proyecto de investigación que logre abarcar varios aspectos del trauma craneoencefálico, los cuales han venido siendo desarrollados por los estudiantes que están descritos en esta diapositiva y van desde la lesión axonal difusa, proteínas de la matriz extracelular y como es el tema de hoy, epidemiología en trauma craneoencefálico. No siendo más por mi parte, los dejo con este excelente grupo, quienes les traen una muestra de lo que ha sido su proceso de investigación hasta ahora. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Pablo Vargas Barrios, soy estudiante de medicina en tercer año en la Universidad Libre Seccional Cali, soy el actual presidente de Assembly, el NORA Official Assistant del Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de la SENCOL y miembro del Semillero de Neurociencias CINEUL de Assembly. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Andrés Castro Polanía. Soy estudiante de medicina, segundo año de la Universidad Libre Seccional Cali. Actualmente soy miembro activo de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Libre, Assembly, miembro del Semillero de Neurociencias CINEUL de Assembly y estamos actualmente en proceso de un proyecto que es el de epidemiología en trauma craneoencefálico, pues que es una investigación del Semillero CINEUL. Bueno, mi nombre es María José Lara Patiño, también soy estudiante de tercer año de la Universidad Libre de Cali, soy miembro activo de Assembly, soy la subcomisión nacional de SCORP a nivel ASENCOL, soy perteneciente al miembro semillero de neurociencias en Assembly y actualmente también hago parte de la investigación en epidemiología en trauma craneoencefálico. Para empezar, vamos a contarles un poco de cómo fue el proceso de búsqueda de nuestra información y de los datos que les vamos a presentar el día de hoy. Lo primero fue en el buscador, pues poner medicina legal forensis, que son la base principal de donde tomamos los datos. Luego, con los resultados que nos arrojó el buscador, seleccionamos la página oficial de medicina legal en el encabezado de forensis. Ya cuando tenemos los registros de todas las fechas que tiene la página de medicina legal, seleccionamos los datos desde 2014 hasta 2018 y pues seleccionamos en la fecha donde nos va a aparecer la portada del registro de forensis y el link que nos lleva pues al registro completo. Cuando estamos ya en la página del registro completo, empezamos a hacer la revisión de todos los datos que tenemos y buscamos específicamente los relacionados con trauma craneano. Bueno, en nuestra experiencia tenemos desventajas y desventajas. Sacamos que en las ventajas tenemos una fácil búsqueda de información, como ya lo dijo nuestro compañero Juan Pablo, tiene de muy buena fuente, que es de una institución certificada, que es el Instituto de Medicina Legal, y con esos datos que hemos sacado y vamos a mostrar a continuación, pues sacamos conclusiones para dar una muy buen análisis en este proyecto. Como desventaja tenemos que hay muy pocos datos y hay escasos estudios a nivel epidemiológico del trauma craneoencefálico y esos escasos estudios son poco actualizados. Entonces es como una desventaja en esta preparación lógica y escrita de nuestro proyecto. Bueno, ya pasando más a todo lo que es la epidemiología, tenemos que, para iniciar, existen unos criterios de inclusión y exclusión, donde
Dentro de los criterios de inclusión nos van a definir lo que es un caso, que un caso es toda víctima que ha sufrido una lesión de causa externa fatal o no fatal en cualquiera de los sitios de la geografía nacional y que ha sido conocido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de forma directa o indirecta. Tenemos también que estos hechos se deben dar en un lapso de tiempo que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Vamos a tomar entonces los años desde el 2014 hasta el 2018. Y que además de esto se presente como un caso de muerte o lesión que haya sido conocido por el sistema médico forense colombiano. Tenemos también, además de eso, que es necesario pues señalar que dentro de toda esta epidemiología van a haber algunas pruebas que son mal llamadas pruebas de virginidad, donde son casos especialmente de niñas y adolescentes que son enviadas por autoridades para corroborar si han tenido relaciones sexuales, sin que pues haya un acto violento o de abuso. Ya dentro de los criterios de exclusión tenemos que todo caso de violencia es conocido por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y algunos casos que son duplicados y son notificados. Además de esto también tenemos algunos casos que son excluidos donde aunque se hace una necropsia o un reconocimiento médico legal durante el periodo señalado, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, estas necropsias se dan en unas fechas diferentes a las establecidas. Bueno, ya empezando, entonces vamos a empezar por el año 2014, por el comportamiento del homicidio. En el año 2014, en cuanto a muertes por homicidio, tenemos que un 23,29% de los 10.805 casos totales fueron por trauma craneoencefálico, en el cual 2.275 casos en hombres y 241 casos en mujeres, pues se vieron. Tenemos entonces que el trauma craneoencefálico está de segunda posición en la tablita que tenemos abajo, por debajo de politraumatismo. Pues ya en cuanto a los datos, tenemos que 2.275 hombres sufrieron de un trauma craneoencefálico y 241 mujeres pues también sufrieron esto. Sumando esto, pues nos da un total de 2.516 casos del total de casos en el año. Pasamos ya aquí al comportamiento de la violencia interpersonal, donde en el año 2014, 2.55 de los 107.833 casos totales fueron traumas craneanos en una población de 2.742. 2.127 fueron hombres y 615 fueron mujeres. Entonces, si ya nos dirigimos a la tabla, vamos a ver que el trauma craneano se encuentra en sexta posición, donde pues vemos los datos que ya hablamos, 2.127 hombres y 615 mujeres, para un total de 2.742 casos del total de casos en el año. Aquí entonces ya tenemos los datos que van relacionados a la violencia interpersonal, cual en el año 2014, haciendo énfasis en la edad, lugar de lesión y sexo de las víctimas, el trauma craneano corresponde a un 1.56% de los casos totales y se ve que es más frecuente en los intervalos de edad de 12 a 17 años, donde 17 hombres y 32 mujeres tuvieron trauma craneano. Algo pues más para decir aquí es que en todos los intervalos de edad, excepto en el de 12 a 17 años, es más frecuente el trauma craneano en hombres que en mujeres. Entonces ya aquí nos dirigimos a la tabla, vemos que el trauma craneano está en sexta posición, que la edad en la que más se ven estas lesiones es en la edad de 12 a 17 años, donde 17 hombres tuvieron esta lesión y 32 mujeres pues, también. Ya aquí en la información de violencia de pareja, tenemos que según el sexo y lugar de la lesión, de 39.695 casos totales, 532 fueron trauma craneano, que corresponden a un 1,34%, y que de estos casos 459 fueron mujeres y 73 fueron hombres, significando mayor frecuencia en mujeres que en hombres.
Entonces, dirigiéndonos a la tabla, vemos que el trauma craneano está en sexta posición, que el número de casos en hombres es 73, el número de casos de mujeres son 459, para un total de 532 personas, que equivalen a un 1.34% del total de casos en el año. Ya en cuanto a violencia contra el adulto mayor, vemos que se encuentran 34 casos de trauma craneano de los 1.040 casos totales, y estos 34 casos significan un 3,27% de los casos en el año. Vemos que el trauma craneano en adulto mayor se encuentra en cuarta posición, donde 20 hombres sufrieron de esta lesión y 14 mujeres, pues complementan esos 34 casos totales, que corresponden a un 3,27% del total de casos en el año. Ya en cuanto a muertes accidentales se refiere, en el año 2014 se presentaron 1.632 casos de muertes accidentales, donde 34,62% corresponden a muertes por trauma craneano, de los cuales 81,42% pues van a corresponder a hombres y el resto fueron mujeres, mostrando mayor frecuencia de muerte accidental en hombres. Vemos entonces que el trauma craneano se encuentra en segunda posición. De primera posición pues vamos a encontrar el politraumatismo. Ya cuando nos dirigimos entonces a ver el trauma craneano, vamos a encontrar que 460 hombres murieron por trauma craneoencefálico en accidentes, y mujeres murieron 105 por trauma craneoencefálico, para un total de 565 casos del total del año. Esto corresponde a un 34,62%. En lesiones accidentales vamos a tener entonces que de un total de 4.188 casos, 161 casos fueron pues por trauma craneano, y de estos 92 fueron en hombres y 62 fueron en mujeres. Vemos entonces en la tabla que el trauma craneano, en cuanto a diagnóstico topográfico de la lesión, pues va a estar en cuarta posición, con un total de 161 casos, donde 92 corresponden al sexo masculino y 69 al sexo femenino. Bien, aquí ya pasamos entonces al año 2015 y vamos a empezar por el comportamiento del homicidio. En el año 2015, el mecanismo de homicidio más frecuente fue el proyectil de arma de fuego, donde como total de casos se tuvieron 8.290. Se tiene entonces que el politraumatismo fue la causa de muerte como más frecuente, con un 45,11%, seguido del trauma craneano con un 22,99%. Aquí tenemos entonces que en cuanto a homicidios, según ya ciclo de vida y mecanismo causal, el proyectil de arma de fuego aún se encuentra como el más frecuente, y la etapa de vida en la que más se vieron como estos homicidios fueron en la juventud y adultez, donde se presentaron 3.584 y 3.859 casos respectivamente. En violencia interpersonal vamos a tener entonces que el trauma craneano tuvo un porcentaje de 2,31% del total de lesiones, y las etapas de juventud y adultez fueron las más afectadas, con 906 y 1.137 personas respectivamente. Tenemos entonces en la tabla que el trauma craneano se encuentra en sexta posición en cuanto a diagnóstico topográfico de la lesión, que corresponde pues a 2.521 casos, y las etapas de vida en las que más frecuente fue el trauma craneano fue en juventud, y adultez, con 906 casos y 1.137 casos respectivamente. Ya refiriéndonos a violencia de pareja, tenemos que se presentaron 481 casos de trauma craneano en violencia de pareja, entre jóvenes y adultos, donde fue más frecuente esto. Entonces nos vamos a la tablita y vamos a encontrar que el trauma craneano se encuentra en sexta posición, donde juventud y adultez pues fueron los más afectados por violencia de pareja y pues trauma craneano, donde encontramos 176 casos en cuanto a juventud y 284 casos en cuanto a adultez.
Encontramos también que 481 casos pues, fueron el total de lesiones de trauma craneano en cuanto a violencia de pareja en el año. Al referirnos a muertes accidentales, tenemos que 701 personas murieron por lesiones accidentales refiriéndonos al trauma craneano, donde los adultos y personas en la etapa vejez fueron los más afectados. Encontramos entonces aquí que el trauma craneano está en segunda posición. De primero se encuentra el politraumatismo. Las etapas de vida más afectadas fueron adultez y vejez, con 228 y 328 casos respectivamente. Y pues esto da un total, sumando con todas las otras etapas de vida, de 701 casos. Ya en lesiones accidentales vamos a encontrar que el politraumatismo, como hemos visto ya en las pasadas, es el más frecuente, y el trauma craneano aquí ya lo vamos a tener en quinta posición. Y solo afectó a 122 personas, de las cuales pues, se dividen mayormente en los grupos de juventud y adultez. Si nos dirigimos a la tabla, pues vamos a encontrar el trauma craneano en quinta posición, donde en juventud y adultez tiene 43 y 54 casos respectivamente. Al final de cada año vamos a tener que hay algunos datos que no se registran, algunos datos que no son como estudiados. Y estos datos pues son muy importantes para toda nuestra investigación y hacen falta. Entonces esos datos que no están registrados son datos en cuanto a trauma craneoencefálico en comportamiento de las lesiones de causa externa, datos también relacionados a trauma craneoencefálico en cuanto a presunto delito sexual y en cuanto a comportamiento de suicidio. Bueno, ahora pasamos a la epidemiología en el 2016. Empezamos con el comportamiento del homicidio. Si vemos en la tabla, estamos en segunda posición, el trauma craneano, con 2.833 casos de un total de 11.180, y eso dio un porcentaje del 25.34. En este presente año se incrementó un 2.35% a datos del año anterior. Dale, mano. En el comportamiento de la violencia interpersonal, de 123.298 casos, el trauma craneano se va a posicionar en sexto nivel, con un total de 112.160 casos en total, y esta lesión tuvo 2.652, dando un total de porcentaje de 2.36. En el hombre vemos que es 2.77 y en la mujer 1.59. Este año hubo una reducción del 2.76, es decir, 3.505 casos menos. En el comportamiento de la violencia intrafamiliar, de un total de 26.473 eventos, el 38.08 fueron niños, niñas y adolescentes, 6.24% adultos mayores y 55.67% otros familiares, que ya lo vamos a ver más adelante. En violencia contra niños, niñas y adolescentes, el trauma craneano, pues aquí no nos dicen el total de casos, sino que ya nos muestran el porcentaje, y tenemos que en el hombre es 1.87% y en la mujer 1.31%, con un total de muestra de 6.990 sujetos. En la violencia intrafamiliar, ya en población adulta mayor, también nos presentan porcentajes, en el hombre con 2.52% y en la mujer 1.95%. Aquí se excluyen 3.272 casos que no hay información sobre esta violencia. Y en violencia ya con otros familiares, el trauma craneano también es poco significativo. De un total de 13.389 casos, solamente 200 son por trauma craneoencefálico, y eso da un porcentaje de 1.49%.
En el comportamiento de la violencia de pareja, hubo un total de 527.284 casos y si pueden ver en la nota de la tabla, se excluyeron 6.330 casos sin información. Es una cifra muy alarmante porque no tenemos información del diagnóstico topográfico en esta causalidad. Y de esos 527.284 casos, 44 solamente se pudieron estudiar. Y de esos 44.377, 520 fueron causales de trauma craneano, dando un total del 1.17%. En el comportamiento de las muertes y lesiones accidentales, pues vamos a comenzar hablando por muertes accidentales. Aquí se hicieron 2.940 necropsias, de esas 2.940 se excluyeron 868, por eso al final de la tabla aparece 2.069. De esos 2.069, 815 fueron causales de trauma craneano con un total de porcentaje del 39.39%. Aquí se está cabezando la lista, entonces es un muy buen dato, es muy significativo. Y en lesiones accidentales ya tenemos que de 3.516 lesiones, porque ya anteriormente hablamos de muerte, solamente 102 casos fueron por trauma craneano y eso me da un porcentaje de 2.90. Ya en la epidemiología del 2017, el comportamiento del homicidio se centraron mucho en el interior de la familia. De 11.347, 2.94 fue por un miembro de la familia. El trauma craneano, el causal del trauma craneano está en segundo nivel, o sea, es muy significativo. Dio un total de casos de 2.836 con un porcentaje de 26.51. Aquí las mujeres presentaron más trauma de cuello por estrangulamiento y los hombres maltrato en cráneo y tórax por politraumatismo. Entonces se ve que el 26.1% pues son el total de casos de los 2.836, como ya lo había dicho antes, por las lesiones en la zona craneana. En las lesiones por violencia interpersonal se estudiaron 1.000.000 de casos aquí de violencia interpersonal con una tasa de 234.42. Si nos ubicamos en la tabla, está en sexta posición y ese millón de casos que se estudiaron, se excluyeron 9.994 casos sin información. También aquí hay una falta de diagnóstico topográfico, pero esos 105.000 casos, 2.308 fueron por causalidad de trauma craneano y un porcentaje de 2.19. En la violencia intrafamiliar también comenzamos con niños, niñas y adolescentes. Vemos algo muy importante, que el trauma craneano y el trauma de área pélvica tienen los mismos casos y el mismo porcentaje, son 97 casos y el porcentaje es 1.35, aunque también faltó información de 3.211 casos. En la población adulta mayor, el trauma craneano también es poco significativo, con un total de 1.573, solamente fueron 42 casos, con un total de 2.67. Por la violencia de otros familiares, también aquí hubo una leve variación de 3.20 puntos con respecto al anterior año y se aumentó en 471 casos. En totalidad fueron 13.722, por causalidad de trauma craneano solamente 221, con una totalidad de 1.61%. Por violencia de pareja, tenemos que el trauma craneano está en últimas posiciones, no es significativo, pero también podemos ver que se excluye mucha información, son 6.844 casos que no tenemos diagnóstico topográfico. De las 50.072 peritaciones que se hicieron en este año, solamente 43.228 tenemos esa información, y de esas 43.000 tenemos que 498 son causales de trauma craneano, y eso nos da un porcentaje de 1.15%.
Por las muertes accidentales, tenemos que es el segundo causal, es el trauma craneano, lo mismo que en el 2016, ese era el segundo. De un total de 3.132 casos, el trauma craneano tiene 749 y un porcentaje de 23,91%. Y en lesiones accidentales no fatales, el trauma craneano ya baja de significancia de 3.267, como vemos en la tabla, que es un total de casos que tenemos. Solamente 104 son causales de trauma craneano con una totalidad de porcentaje de 3,18. Y solamente el 8,10%, o sea, un equivalente a 288 casos, no se contó con información del diagnóstico topográfico. Bueno, los datos registrados en este periodo del 2016-2017, no tenemos registro en el comportamiento de lesiones en causa externa por presunto delito sexual, por el comportamiento del suicidio y por el comportamiento de muertes y lesiones en accidentes de transporte. Esto para nosotros es muy alarmante porque como investigadores nosotros creeríamos que el trauma craneoencefálico va a encabezar en datos, por ejemplo, en el comportamiento de muertes y lesiones en accidentes de transporte, pero no hay datos registrados en esta causalidad. Bueno, cuando ya pasamos a los datos de 2018, empezamos a analizar el comportamiento de los homicidios, donde vemos en la segunda fila el trauma craneano con un total de 2.950 casos, siendo el 25,97% del total de casos, que serían 11.361, donde podemos observar una cantidad significativa de casos en los hombres, los cuales son 2.710 casos, representando el 26,07%. Cuando analizamos en la sexta fila el comportamiento de la violencia interpersonal, vemos el trauma craneano con un total de 2.312 casos, representando el 2,16% del total de casos, donde también vamos a evidenciar un mayor número de casos en el género masculino, donde vamos a encontrar 1.774 casos. Ya cuando pasamos a analizar la parte de violencia de pareja, vamos a ver en la séptima fila que encontramos pues el trauma craneano con un total de 434 casos, siendo un porcentaje del 1,01% del total de casos, que fueron 42.866. Y aquí vamos a observar que en la violencia de pareja ya cambian un poquito el orden que veníamos viendo las variables, y vamos a evidenciar un mayor número de casos en las mujeres, con un total de 366 número de casos registrados, representando el 1% del total número de casos en este género femenino. Cuando hablamos del comportamiento de las muertes accidentales, aparte, o sea, diferentes a muertes accidentales por medios de transporte, vamos a encontrar el trauma craneano en el primer lugar, con un total de 817 casos, que representan el 29,22%. Sin embargo, como había mencionado nuestra compañera María José Lara, no tenemos registro, y lo vamos a ver más adelante, de accidentes por medios de transporte, lo cual creemos que es un dato muy importante que debemos recopilar para nuestro proceso de investigación. Y aquí también podemos evidenciar el orden que veníamos siguiendo, menos en violencia de pareja, que tenemos un mayor número de casos en hombres, siendo un total de 668 casos en este género. Y como último punto de este registro de forensis, en el año de 2018, tenemos en la quinta fila, como podemos ver en la tabla, en el trauma craneano, un total de 92 casos, que representan el 3,11% del total número de casos, donde aquí vamos a evidenciar también un mayor número de casos en los hombres, que representa un 3,63% del total de número de casos en ese género. Lo que nosotros nos lleva a concluir que es muy probable de que los casos de violencia estén relacionados con un componente de trauma craneano, ya que es donde más encontramos casos con este diagnóstico topográfico.
Los datos no registrados que consideramos pertinentes para nuestro proyecto de investigación y no encontramos en las bases de datos de Forensis fueron comportamiento de las lesiones de causa externa, presunto delito sexual, comportamiento del suicidio y, como ya también lo había mencionado nuestra compañera María José Lara, muy importante y que estamos buscando la información es el comportamiento de las muertes y lesiones de accidentes de transporte. Unidad residencial Palmas de la Sierra. Esta fue las referencias que usamos. Como pueden ver, los datos fueron tomados de la plataforma de Forensis, como les explicamos en la recopilación de datos. Y muchísimas gracias a todos.